Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu bendita presencia para darte gloria y honra, Padre, y darte gracias por lo que por gracia he recibido, la salvación de mi alma y el perdón de mi múltiple pecado, Padre. Y darte gracias, Padre, porque tu gracia me alcanzó, porque estaba en el pensamiento tuyo. Padre, a ti te daré toda gloria, toda honra y toda alabanza y exaltaré tu nombre, porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno y para siempre son tus infinitas misericordia, Padre Santo. En este momento, Padre de la gloria, quítame a mí y ponte tú, Jehová del cielo, que tú me unjas con el aceite preciado del cielo, desde la cabeza hasta la planta de mi pie. Que cada palabra, Dios mío, que ha de publicar mi boca, Padre, sea para que edifique, Padre, y penetre en lo profundo de los corazones, Dios mío. Porque es tiempo, Padre amado, de buscarte mientras tú puedes ser hallado. Entre tanto que el día está cercano, hay que buscar de ti, Padre Celestial. Dios mío, y que sea tu espíritu, Dios mío, que hace germinar toda palabra, no con sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene del Espíritu, que proviene de ti, Padre amante. Te lo pido, Padre, quítame a mí y ponte tú, Jehová. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén, amén, amén. Bendito Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Bendito sea Jesús. Y en Isaías 19, capítulo 19, versículo 1 y 2 dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará
contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Aleluya. Y esto es lo que estamos viendo en el mundo entero. Guerras y rumores de guerras. Bendito sea la gloria de Jehová. Y vemos que una vez más recordamos las palabras de Jesús en Mateo 24, 7 y 8, respondiendo la pregunta de sus discípulos acerca de la consumación del siglo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Nuestro Señor usó hebreos aquí que sus amigos judíos conocieran. Rápidamente, el primero basado en 2 de Corintios, que acabo de leer, 15, 1 al 7, e Isaías 19, 1 y 2. Es nación contra nación y reino contra reino. Él hablaba de una guerra empezada por dos naciones, en que pronto se unen a cada combate los reinos circundantes hasta que se incluyan todas las naciones envueltas en la visión del profeta. Nuestro Señor tenía en vista al mundo en Mateo 24. Así pues, Él dice, cuando ustedes sepan de una guerra empezada por dos naciones aisladas a las que pronto se unen los reinos del mundo, seguida por hambres y peste sin precedentes y terremotos múltiples, simultáneos, ahí tiene usted la señal. Bendito sea Jesús. Inferimos que eso es exactamente lo que ocurrió en junio del 1914, cuando un fanático serbio disparó al archiduque de Austria, el príncipe Francisco Fernando, en la misma zona del mundo donde en estos días debe estacionarse a las fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas para impedir que los serbios y los croatas se maten mutuamente. Un mes después del tiroteo, Austria le declaró la guerra a Serbia, seguido en poco tiempo por los demás reinos del mundo, hasta que todas las naciones, excepto 7, se unieron oficialmente al conflicto. Ya hasta esos 7 países neutrales enviaron mercenarios al comienzo. Los historiadores la rotularon oficialmente la Gran Guerra, pues indudablemente hasta ese momento era la guerra más grande de la historia humana. La guerra comprendió a más hombres informados. Los cálculos totalizan 53 millones, de los cuales murieron 13 millones
que todas las tropas sumadas de todas las guerras anteriores a estas. Pero la cosa no terminó ahí. Pues hubo una cantidad incalculable de civiles de ambos bandos que resultaron heridos o muertos en los bombardeos y las escaramuzas. No muchos años después, el hombre original de esa guerra fue reemplazado por el aún más decrépito Primera Guerra Mundial, cumpliendo así el primer modismo que nuestro Señor empleó para describir la señal. Sin embargo, si esto fuera todo lo que pasó en 1914 al 1918, no alcanzarían para cumplir toda la profecía que nuestro Señor. Recuerde que Él añadió, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Un vistazo a la historia revela que la epidemia de influenza de 1918 se diseminó por toda Europa, Canadá y los Estados Unidos, cobrando más vida que las pérdidas en los campos de batalla. Gran parte de esta vulnerabilidad a la enfermedad fue causada en Europa por la desnutrición y el hambre resultantes de la guerra. Efectivamente, debido a esa extremada escasez de alimentos por la Primera Guerra Mundial, se eximió del servicio militar en la Segunda Guerra Mundial a los agricultores. Así pues, se cumplieron el comienzo del siglo XXIII parte de la primera señal que Jesús dio a sus discípulos, una clase especial de guerra, hambre y plaga. La cuarta parte, los terremotos múltiples y simultáneos, resulta más difícil de precisar. Sin embargo, como lo dije en mi libro El principio del fin, en el 1972. He visto estadísticas que señalan que algunos terremotos, como el de Baluchistán en Pakistán Occidental, ocurrido el 31 de mayo de 1935. Fue el terremoto más devastador de toda la historia. Pero este registro ha sido superado varias veces desde entonces. Han ocurrido terremotos mayores desde la Primera Guerra Mundial en lugares tan variados como la provincia de China, de Gansu, Tokio, Japón, Persia, India, Perú, Taiwán y el sur de California. Los únicos terremotos múltiples conocidos en la historia se registran a partir de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, cuando hubo los terremotos en Turquía, hubo informes similares de África, América del Sur, Carolina del Sur y del sur de Carolina, durante un terremoto prolongado en Helena, estado de Montana. Hubo informes similares en Nueva York y Honduras. Debido a la intensidad aterradora que tienen los terremotos, siempre han sido considerados como señal del juicio de Dios, por lo menos desde que Él destruyó Sodoma y Gomorra.
Los terremotos han sido una manera que tiene Dios para llamar la atención del hombre. Cuando las cosas andan bien y el hombre se siente seguro, rara vez piensa en Dios. Sin embargo, cuando sus rascacielos y edificios altos a prueba de terremotos empiezan a oscilar, a derrumbarse, el hombre busca algo más grande que él mismo. La tierra firme, remeciéndose, lo aterroriza. ¿Y eso es bueno? Una Navidad hablé en el Club Rotario de San Diego, California, invitado por el doctor Ron Jones, un dentista recién convertido a Cristo. Él había servido como presidente de esa institución por un año y en su última sesión quiso dejar un testimonio a los padres de la ciudad. Había por lo menos 700 personas reunidas en ese almuerzo. La mayoría se veía aburrida con mi invitación del Evangelio hasta que empezó el terremoto. Los platos tintinearon, el agua se mecía en las copas y los candelabros oscilaban ampliamente. Hasta las luces disminuyeron de intensidad por un momento. Todos los que viven en el sur de California se identificaban con esa sensación porque tiembla con regularidad. De repente yo tuve la atención extática de todos, igual que la vida del hombre luce diferente desde el lecho de enfermo. Asimismo, el hombre se siente inseguro durante un terremoto. Creemos que por eso los últimos días, antes y durante la gran tribulación, por igual se verán realzados por un aumento de estos aterradores temblores. Algo insólito está pasando con el planeta Tierra. Un sismólogo del Centro de Investigaciones Scripps de La Joya, California, dijo: casi es como si las placas de la Tierra estuvieran girando anticipadamente al terremoto más grande del mundo. El apóstol Juan advirtió en el libro del Apocalipsis que durante la tribulación ocurrirían los peores terremotos que hayan golpeado al planeta. Aún falta por determinar si el sismólogo de La Joya estaba describiendo el terremoto de Apocalipsis 6, 11 o capítulo 16. Pero ¿quién puede dudar de que estemos presenciando la preparación de la tierra para los venideros juicios de Dios, como está predicho para la tribulación? Creemos razonable concluir que nuestro planeta ya ha atestiguado el comienzo del fin cuando las cuatro partes de esta señal se consideran en conjunto.
El error que cometen muchos estudiosos de profecías al rechazar la Primera Guerra Mundial y sus catástrofes subsecuentes, pues el cumplimiento de la señal menciona en Mateo 24:3 concierne al tiempo. Todos se dan cuenta que la gran guerra no introdujo el tiempo del fin, pues el mundo se zambulló en la Segunda Guerra Mundial, solo 22 años después. Jesús no dijo que la primera señal introduciría el final, sino que todo esto, las 4 partes de la sola señal, es solo el comienzo de dolores. Mateo 24:8 es el segundo modismo hebreo que Jesús usó. Esta expresión, el comienzo de dolores, fue empleada por 4 de los profetas hebreos para describir a una mujer que está dando a luz y el dolor que Israel sufriría al final de la era. A menos que se haga la inducción medicamentosa del parto de una mujer, su sufrimiento en el trabajo de parto reflejan los de la madre. Eva, después de su pecado y expulsión del huerto de Edén, la primera contracción dolorosa de la mujer no significa que el bebé nazca de inmediato. De hecho, antes de dar a luz, ella puede tener 30 o 50 dolorosas contracciones, algunas separadas por día. En la mayoría de los casos, esas contracciones siguen un patrón. La primera le advierte que sus 9 meses de espera están casi terminados. De todos modos, en la mayoría de los casos, ella no espera el nacimiento del bebé inmediatamente. Ella espera otra contracción dolorosa. Y cuando esta llega, ella espera otra más. Cuando por fin las contracciones se intensifican y regularizan, habitualmente a razón de una cada 3 minutos por periodo de 10 minutos, entonces ella y su esposa saben que el nacimiento está cerca. La Primera Guerra Mundial no indicó que debiéramos esperar la venida inmediata de Cristo o el fin de la era. Señaló que debemos esperar más dolores de parto, más contracciones. Nuestra tesis dice que muchas señales más o contradicciones dolorosas han surgido durante los más de 80 años desde aquella gran guerra. Muchos sugirieron de esa primera señal hasta que hoy los dolores de parto, las contracciones son muy fuertes y hasta pudieran estar en la última fase. De ser así, el fin pudiera estar acercándose rápidamente. De hecho, como dijo Jesús, pudiera estar cerca a las puertas. Mateo 24:33. Jerusalén e Israel, el foco
de la atención mundial. ¿No le ha parecido raro que casi todas las noches los noticieros vespertinos tienen a los ojos del mundo enfocados en un pequeño país del Oriente Medio con 5 millones de habitantes, y que solo hace poco las ondas aéreas noticiosas internacionales han sido ganadas por China, nación de 1.200 millones de habitantes? Rara vez ocurre que Ciudad México, uno de los centros de población más grandes del mundo, acapare la atención internacional. Singapur está fuera de circuito noticioso en forma parecida. A pesar de lo que me comentará un misionero en Singapur hace ya varios años, si una traza un círculo de unos 3.500 kilómetros alrededor de esta isla, abarcará 50% de la población mundial. Esos enormes centros mundiales de población están habitualmente fuera de las noticias. Pero cuando pasó una semana en que Israel y Jerusalén lo llenarán los titulares del mundo? ¿Por qué este notable enfoque en un pequeño país del Oriente Medio? La respuesta dice sencillamente: los profetas hebreos y cristianos dijeron mucho acerca de Israel y Jerusalén. El valle de Megido está ahí. Probablemente sea el valle más famoso del mundo, donde se van a librar dos batallas de los últimos tiempos. Los aliados mediterráneos y árabes de Rusia combatirán ahí. Y Jerusalén, mencionada en la profecía más que cualquier otra ciudad de la tierra, será una aguja clavada en el cuello para el resto del mundo, tal como parece serlo hoy. Hemos visitado esta ciudad que en realidad no es un lugar bonito, aunque alberga muchos lugares sagrados, tal como el tradicional Monte Calvario y la tumba del jardín, donde se cree que Jesús se levantó de entre los muertos. Jerusalén es un lugar repleto de gente maloyente y extremadamente ruidosos. Fue edificada, destruida y reconstruida más que cualquier otra ciudad, y hoy florece. Al contrario de las grandes ciudades del mundo, no es famosa por ningún río grande que curse por ella, ni tiene un puerto que la conecte a las grandes rutas navieras del mundo. Efectivamente, está a muchos kilómetros de distancia hasta del aeropuerto más próximo. No alberga las oficinas centrales de ningún organismo mundial de gobierno ni institución bancaria, pero de todos modos sigue en el centro de la atención mundial.
Jesús es una piedra pesada. Jerusalén es una piedra pesada. Dios predijo por medio del profeta Zacarías que en el tiempo del fin, Zacarías 12, 2 y 3. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también la habrán contra Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Sabemos que Jerusalén es donde nuestro Señor Jesucristo nació. Y hay de aquel que se levante con uno, con el pueblo, con esa nación. Aleluya. No será no se escapará de la ira de nuestro Señor, bendito Jesús. Uno de los problemas más grandes que tienen los planificadores del venidero orden mundial es que hacer con Palestina los 5 millones de judíos que viven ahí no van a rendir su soberanía a las Naciones Unidas, ni a los Estados Unidos, ni a nadie. El olor del holocausto aún está fresco en sus memorias. Los judíos hicieron su última mudanza, cosa que ha dejado muy clara para todos los que quieran oír. Y así lo hace el Dios de la profecía. El significado de realce de Jerusalén en los últimos días no se le escapó al doctor John Walvoord, decano de todos los expertos en profecía que vive en Walvoord. Describe las profecías sobre Jerusalén, dejan claro que la ciudad santa será el centro de los acontecimientos mundiales del tiempo del fin. El conflicto entre Jerusalén y los árabes palestinos atraerá la atención cada vez más, enfocándola en Jerusalén. En todas estas situaciones, Jerusalén es la ciudad que se debe observar en cuanto es la ciudad del destino profético, que se prepara para desempeñar su papel definitivo. Se puede esperar que toda la situación mundial vaya siendo echada en el molde que indica la profecía. Parece que el escenario y los actores están listos para el drama final en que Jerusalén será la llave. Esta fascinación con Israel en el centro geográfico del mundo y en un punto apenas de 14.484 metros de ancho no es accidental. Fue predicha hace mucho tiempo. Muchas profecías antiguas están cumpliéndose ante nuestros ojos, pero no podían cumplirse hasta que Israel estuviera de regreso en su tierra como está hoy. El cronómetro de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos.
Yo considero que el regreso de 5 millones de judíos reunidos de nuevo en la Tierra Santa y que se hayan convertido en nación durante nuestra generación es la señal inequívoca del acercamiento de los últimos tiempos. Para captar todo el significado, usted debe entender primero que la reunión de la nación, exactamente como lo predijeron los profetas, puede comprenderse solamente a la luz del hecho que los judíos existen a pesar de todo. Una nación nunca puede mantener su identidad nacional ni siquiera por 300 o 500 años después de ser sacada de su territorio patrio hasta Israel. Hoy usted buscará en vano descendientes de la nación hitita asiria y babilónica, aunque todos fueron potencias importantes del mundo antiguo. Efectivamente, si no fuera por la Biblia, los hititas nunca hubieran sido recordados por la historia, de tantos que se hundieron en las arenas del tiempo. En una época hubo gente que se mofaba de la Biblia por siquiera mencionar a los hititas, pues se creían que eran ficticios, pero los arqueólogos del siglo XIX confirmaron cuando llegó el momento la exactitud de las escrituras, cuando descubrieron la prueba irrefutable del extenso imperio hitita. De todos modos, hoy no se encuentran hititas, tampoco se encuentran asirios ni babilónicos. Todos estos pueblos orgullosos desaparecieron para siempre, están extintos. No es así con los judíos. Aunque fueron sacados de Israel en el 1335 después de Cristo por los romanos, después de la revuelta de Bar Kokhba, nunca dejaron de ser pueblo, aunque el gobierno romano hasta emitió un decreto que ordenaba matar instantáneamente a todo judío que fuera hallado en Palestina. Desparramado por toda la Europa oriental, España y oportunamente las Américas, donde residen actualmente más de la mitad de los judíos del mundo, mantuvieron su herencia nacional a través de 17 siglos de sangramiento, exilio, por lo que continuaron sobreviviendo cuando los poderosos hititas, asirios y babilonios se esfumaron, porque Dios lo prometió. Hay tantas promesas en las Escrituras que afirman que llegará la hora en que Dios reunirá a los hijos de Israel, regresándolos a su tierra, que si
ninguno pudiera ser hallado en el siglo XX para transformarlo en nación, la Biblia se hubiera demostrado fraudulenta. Y la Biblia, la palabra de Dios, no miente. Que cada uno de ellos va a volver a su nación. Aún los que tuviesen muerto y hayan muerto creyendo que el Redentor, que Jesucristo es el Redentor y que Él mismo les tomará a sí mismo para que donde Él esté, ellos también estén. Porque esa es la tierra santa. Aleluya. Y nosotros debemos de respetar al pueblo de Dios. Aleluya. Porque nosotros venimos siendo parte de ellos por la gracia. Aleluya. Aleluya. Y la palabra de Dios no miente. Jamás. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Señor Dios, tú lo sabes. Lo que sigue es justamente un ejemplo de las muchas promesas que pueden citarse referentes a la reunión de Israel. Dios le mostró al profeta Ezequiel los huesos de la nación hebrea y le preguntó si podría vivir. El santo profeta replicó sabiamente: Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Luego escribió: profetice, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Y diles: así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos. Ellos nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con los ídolos,
ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpié, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eclesiastés 37, 7 al 11 y versículo 21 al 23. ¿Cómo sucedió? Asombroso es el crecimiento paulatino de la nación israelita. A partir de un esqueleto desparramado a un cuerpo totalmente desarrollado, como lo indica la profecía de Ezequiel. Hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel 37:7. Y luego sigue: había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Ezequiel 37:8. Énfasis agregado desde el ruido de un acontecimiento que estremeció a la tierra, la Primera Guerra Mundial. La aparentemente muerta nación de Israel iba a formar paulatinamente un cuerpo, después de lo cual se le insuflaría espíritu. Sabemos que la historia registra el nacimiento de la nación de Israel. Exactamente en esa manera, empezando en el 1917. El extinto erudito en la Biblia, Dr. David L. Cooper, acostumbraba a decir cuán claramente recordaba los sorprendentes acontecimientos cuyas raíces se remontaban a la Primera Guerra Mundial en el 1916. La guerra era adversa para Inglaterra. Las ametralladoras y otras armas de avanzada que tenían los alemanes estaban liquidando a la flor de la masculinidad europea. Inglaterra estaba desesperada por encontrar un método rápido para verificar el potente explosivo trinitortolueno y una pólvora que no humeará. Un brillante judío de nombre Chaim Weizmann inventó esa fórmula que posibilitó la producción rápida de esos materiales vitales, cambiando así el curso de la guerra. David Lloyd George, en representación del gobierno británico, dijo al Dr. Weizmann que como recompensa fijará su precio. Weizmann rechazó toda recomendación personal, solicitando que Palestina fuera declarada la patria internacional del pueblo judío,
Consecuentemente, se redactó la Declaración Balfour y se afirmó el 2 de noviembre de 1917. Hay una carta famosa que narra lo que pasó después. Estimado señor Rothschild, con mucho placer le comunico en representación del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías que ha sido presentada al gabinete y aprobada por el gobierno de Su Majestad. Ve favorablemente que se establezca en Palestina una patria nacional para el pueblo judío y empeñará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de tal objetivo, quedando entendido claramente que nada se hará que retunde en perjuicio de los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que existen en Palestina, o contra los derechos y situación política que disfruten los judíos en cualquier otro país. Yo agradeceré si usted pone esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente, Arthur James Balfour. Habrá sido una mera coincidencia de lenguaje que él empuje para empezar oficialmente la reunión de Israel fuera profetizada como ruidosa y estremecedora, y que el cumplimiento tuviera lugar durante la guerra más ruidosa que el mundo haya conocido, debido a las prodigiosas cantidades de TNT y pólvora que se emplearon. Yo estuve destacado en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y oí explotar suficiente para saber que siempre origina un tremendo remesón, temiendo que nuestros anteriores aliados, los rusos, barrieran a Alemania y confiscaran enormes cantidades de aviones de combate. El gobierno norteamericano ordenó que se destruyeran esos aviones. Durante 2 meses, nuestras bases aéreas fueron estremecidas por las detonaciones. Cuando se hacía volar en pedazos a los otrora poderosos aviones de combate, no se necesita ser dogmático en este punto. Pero el paralelo que hay entre la dinamita y el ruido y el estremecimiento resulta notable. Santo de Jesús. Tres milagros para Israel. En la versión del Sermón del Monte que da Lucas, Mateo 24, 25, que son los
dos capítulos más importantes de profecía de la Biblia, Jesús profetizó que Jerusalén sería hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, versículo 24. En los 4 versículos siguientes, el mismo Señor puso un marco temporal a los tiempos de los gentiles, que empezaron con el cautiverio en Babilonia en el 606 a.C. y que continuará hasta el final de la gran tribulación y la venida de Cristo. ¿Cuán cerca estamos del final de los tiempos de los gentiles? Apenas a un milagro. Que los judíos siquiera existen hoy ya es un milagro, pero es igualmente milagroso que en el 1967, por primera vez desde el cautiverio en Babilonia, ellos hayan recuperado el control de Jerusalén. Esto tiene que ser el cumplimiento más impresionante de la profecía bíblica en 20 siglos. En la famosa guerra de los 6 días que tuvo Israel, el héroe de la guerra, el general Moshe Dayan, hizo algo muy raro. Luego de plantar la bandera israelita en la cúpula musulmana de la roca que ocupa el lugar donde los judíos deben reconstruir su templo, él decidió ponerse reconciliador con sus cautivos musulmanes, en lugar de mantener el sitio codiciado por todo judío ortodoxo del mundo. Decidió arriar la bandera y devolver el control de ese lugar sagrado a los musulmanes. ¿Por qué? Evidentemente, este general judío secular trataba de aplacar al mundo árabe. Aunque sus ejércitos habían ganado la guerra, él sabía que los vecinos árabes los superaban en cantidad, a razón de 50 o más árabes por cada judío. Pensando que trataría amistad con los árabes, logró solamente enojar a sus amigos. Puede que el general Dayan haya pensado que era más seguro dejar que los árabes mantuvieran el control de su lugar sagrado antes que permitir que lo tuvieran los judíos religiosos, pues sabía que iban a desmantelar inmediatamente la mezquita y reconstruir su templo. Por supuesto que eso hubiera encendido una guerra santa. Algunos judíos religiosos aún no perdonan a Dayan por sus acciones, pero al actuar de esa manera, Dayan puede haber estado cumpliendo profecía, puesto que hoy, aunque los israelitas controlan la mayor parte de Jerusalén, aún no dominan el sector árabe
ni el muy codiciado sitio del templo. Y así los tiempos de los gentiles aún no han llegado a su fin. El hecho que los últimos 50 años hayan visto la reunión mundial de los judíos y el restablecimiento de la nación de Israel ahora coloca precisamente en el escenario requerido para que sea revelado el anticristo y comience la tribulación. Es el indicador más grande de Dios de la significación profética que tienen muchos acontecimientos mundiales que se desarrollan actualmente. Wow. Estamos estudiando, estamos viviendo en los últimos tiempos. Aleluya. Y esos son señales que la misma Biblia resalta en lo dicho. Hay verdaderamente, aleluya, que nosotros los gentiles estamos parados, existimos solamente por la gracia de Dios. Porque si el pueblo de Dios ha pasado por tantas y aún está pasando por tantas dificultades hasta que venga el amado, el deseado, el príncipe de la paz, para que Él sea el que vaya a consumir todas estas cosas, aleluya, y nos lleve a su gran mansión, aleluya, porque aún la misma tierra está con dolores como una mujer de parto, esperando su liberación. Así nosotros debemos esperar ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se está acercando velozmente. Bendito sea Jesús. Y por eso hay que mantenernos viviendo en santidad. Porque de una cosa sí puedo estar segura, y lo dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras nosotros elevemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu ante el trono de la gracia, Dios tendrá misericordia de nosotros. Aleluya. Bendito sea el que vive. Bendito sea Jesús. Mi alma te adora, Jehová. Para gloria y honra de mi Señor Jesucristo, voy a entonar una alabanza en jet del Evangelio. Ya se oyen los motores de fuerzas poderosas, el jet del Evangelio se alista a salir.
y va rumbo al espacio a recibir a Cristo, el cual dice la Biblia que pronto ha de venir. El jet del Evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. El jet del Evangelio simboliza la iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amigo, entra ahora, millones hay adentro. El jet del Evangelio se va y no volverá. El jet del Evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy ves a abordar. El jet del Evangelio simboliza la iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amigo, entra ahora, millones hay adentro. El jet del Evangelio se va y no volverá. El jet del Evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. Que Dios me lo bendiga a todos. Si este canal es de bendición y edificación para tu vida, haz clic en la ventanita y sígueme. Abundantes bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Amén.